Corresponde el turno al licenciado Acosta Camacho. Sí, gracias. Señor presidente y demás miembros de la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado de Puerto Rico, reciban un saludo cordial. Por este medio, muy respetuosamente me dirijo a ustedes para expresarles el agradecimiento por la oportunidad que me dan para contarles lo que he estado trabajando en los últimos cerca de 25 años en el gobierno de Puerto Rico, en varias agencias y en varias funciones. A continuación, les presento una pequeña síntesis. Al momento soy oficial examinador principal de carrera en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Desde el 2021 al presente he elaborado como director interino de la Oficina de Jueces Administrativos y Oficiales Examinadores del DRNA. Además, al momento y como parte de mis funciones oficiales, me desempeño como supervisor del trabajo de los jueces administrativos y de los oficiales examinadores. Dirijo los procedimientos administrativos conforme a las leyes y reglamentos aplicables. Y redacto informes dirigidos al secretario y preparo borradores de resoluciones para la evaluación del secretario del departamento. Del 21 hasta el 31 de diciembre del 24 también realizaba las funciones de asesor en legislación, que consisten en redacción de memoriales con el análisis de los proyectos legislativos para hacer recomendaciones a la Asamblea Legislativa, asistir a las vistas públicas en la Cámara y en el Senado sobre los proyectos que tratan temas ambientales y de permisos. Redacto las recomendaciones de aprobación y veto de proyectos aprobados por la Asamblea Legislativa al honorable gobernador. Durante los años 19 al 24 fui ayudante especial de la oficina del secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, donde asesoraba en contratos, litigios y asuntos legales. Además, en el 19 fui director interino de la Oficina de Recursos Humanos, donde supervisaba el trabajo de los empleados de la oficina y tuvo que coordinarse el prerretiro. Presentamos el primer borrador de reclasificación y la nueva estructura del departamento. Del 2017 al 2019 fui director interino de la Oficina de Asuntos Legales de la Junta de Calidad Ambiental, hoy Secretaría Auxiliar de Cumplimiento Ambiental, donde supervisaba los trabajos de los abogados y participaba en los casos de más interés público. Participaba en los litigios en procedimientos administrativos por violaciones a los reglamentos de la agencia. Entre las funciones que realizaba, participaba en litigios de casos judiciales en el Tribunal de Primera Instancia y en el Tribunal Apelativo. Redactaba reglamentos, además representaba a la Junta de Calidad Ambiental en los casos de personal en la Comisión Apelativa del Servicio Público. También me asignaron las funciones del secretario de la Junta de Gobierno de la otrora Junta de Calidad Ambiental, que era la redacción y revisión de reglamentos, contestar consultas legales, evaluar y atender proyectos de ley, redacción de resoluciones y los procesos adjudicativos, redacción de resoluciones para aclarar política pública y la evaluación y recomendación para acoger solicitudes de dispensa. En el 2004 al 2016 fue abogado de la Oficina de Asuntos Legales de la Junta de Calidad Ambiental, donde representaba a la Junta de Calidad Ambiental en los procesos administrativos por violaciones a los reglamentos de la agencia. Participaba en los litigios en el proceso administrativo, judicial y apelativo. Participaba en la redacción de reglamentos y además era oficial examinador en algunos procesos administrativos. Durante el 2000 al 2002 trabajé en el Departamento de Justicia, en la Secretaría de Litigios, donde participaba en diversos litigios en el tribunal, en casos civiles sobre incumplimiento de contratos, contribuciones y cobro de deudas del Estado. Además, trabajé en la Secretaría Auxiliar en el área de legislación, en la redacción de legislación, análisis de proyectos legislativos, para recomendar la aprobación de la Asamblea Legislativa, asistir a las vistas públicas en la Cámara y en el Senado, la recomendación de aprobación o veto del gobernador. También trabajé en Ley 9, en el análisis y recomendación del secretario de Justicia para otorgar beneficios de representación a funcionarios y demandados en carácter personal y oficial, en el área de opiniones, en la redacción y análisis sobre controversias legales solicitadas por el secretario de Justicia para ser publicadas en opiniones del secretario. Como parte de la preparación académica con la que cuento, estuve del 1996 a 1999 en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, Facultad de Derecho. Me gradué con el grado de Juris Doctor. De 1994 a 1995 estuve en la Universidad Interamericana en la maestría de Administración de Empresas con concentración en contabilidad. De 1990 a 1993 estuve en la Universidad de las Antillas y obtuve un bachillerato en Administración de Empresas y en la concentración en Contabilidad y Gerencia. Además tengo la licencia de abogado y notario admitido a estas profesiones por el Tribunal Supremo de Puerto Rico ininterrumpidamente desde el 2000 al presente. En los pasados meses solicité ser juez superior, entendiendo la importancia que tiene en nuestra sociedad el impartir justicia, que es una forma dentro del mundo del derecho de ayudar a resolver los conflictos entre las partes. Una forma apegada a las leyes y al derecho, en procesos justos e imparciales. En mi vida privada como profesional me he comportado de esa misma manera, tomando decisiones conforme a la ley y al derecho, y teniendo presente que el gobierno debe servir a los gobernados de una manera eficiente, proactiva y que pueda responder a sus intereses y necesidades. Por todas las razones antes expresadas, agradezco la oportunidad para evaluar mi nombramiento. Muchísimas gracias.
Gracias a usted, licenciado. Le corresponde el primer turno de pregunta al compañero senador Eliezer Molina. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a los compañeros en el panel. Gracias. Al señor Samuel Acosta, usted dice que está pegado a las leyes y a los reglamentos. En una reserva natural, cortar un mangle, ¿es legal? ¿Sí o no? No, no es legal. En una reserva natural, ¿es legal rellenar un salitral? No, no es legal rellenar en una reserva. En una reserva natural y en los bienes de dominio público marítimo terrestre, ¿son legales las construcciones? Dependiendo en la que sea. ¿Sí o no? No hay forma de contestar sí o no. O sea, usted puede construir en los bienes de dominio público marítimo terrestre sin concesión alguna. Dependiendo en la que sea. Sin concesión, dependiendo. Vamos. Es que si usted me pregunta específicamente por la Parguera, ahí hay Eso un lo está gran diciendo padre usted. federal. Sí, eso le estoy diciendo Exacto. yo. Y los federales ya se están encargando. Miren, Ok. le voy a decir una cosa. Usted es la persona que está, el director interino de los jueces administrativos. Sí, señor. Todo lo que usted acaba de escribir como ilegal fue lo que se le señaló por los vigilantes de recursos naturales a los suegros de la gobernadora, que hoy ya es confirmado que está en investigación por la FBI, y usted no pudo atender en 2 años una querella, cuando usted mismo está diciendo que es ilegal y que pretende estar apegado a las leyes y los reglamentos, y no tuvo la capacidad en 2 años de atender el corte de un mangle. ¿Usted cree que está listo para apegarse a la ley y a los reglamentos cuando sus ejecutorias se distancian de eso? ¿Contesta? ¿Es una pregunta? Sí. Ah, pues mire, hay una examinadora que tenía ese caso, no era yo el que tenía el caso. O sea, que usted no puede decir que yo tenía el caso estos 2 años. Usted dice la orden divina, la orden administrativa, que el señor secretario de Recursos Naturales dice que usted le dejó. Yo hice la orden administrativa de la Parguera. Ahora, lo de divina, ya eso depende como cada cual la Lo clasifique. que pasa es que como papá Dios es tan bueno, Sí. la gobernadora dice que apareció allí. Entonces usted la gobernadora le pidió que usted hiciera eso. O te nació. Un día te levantaste y dijiste, yo tengo que hacer eso. No, mire. El borrador de esa orden administrativa fue un proyecto de ley que se hizo en el cuatrenio del gobernador García Padilla, que fue aprobado por la gran mayoría de la Cámara y el Senado. Usted está confundiendo, no estoy hablando del proyecto, estoy hablando de la orden administrativa que engavetó la querella. El borrador de la orden administrativa fue ese proyecto. Y no engaventó ninguna querella, porque la querella está vigente. ¿Pagaron la multa? No, porque no se ha terminado de ver el proceso. Y usted como el director de esa oficina, ¿le complace que en 2 años la agencia no haya atendido una querella por un corte de mangle? ¿Usted está satisfecho con eso? Mire, ¿Sí o no? estoy satisfecho. Ya, pues ya. Estoy satisfecho. Ok, ¿está bien? Porque Ahora, en ya, estos ya, años cuando- hemos visto más ya, de presidente. 2.000, hemos visto más de Estamos subiendo 2.000 el tiempo, casos. señor presidente. Vamos a permitir que el compañero continúe con su línea de preguntas. Luego usted tendrá oportunidad de explicar. Y sí, compañero, usted Ahora, tendrá el tiempo gracias, suficiente. gracias. No se preocupe. Adelante. Pero Le acaban de dar el tiempo para que No, para que no, a conteste. usted. Ah, a mí. Sí, sí, Ah, sí, ok, porque perdón. usted quería continuar su línea. Ok, sí, sí. seguro. Ok, usted dice que también fue director interino de la Oficina de Recursos Humanos. sí. Yo tengo aquí una querella que a usted le hicieron en el 2019. La señora Evelyn Navarro Adorno. ¿Usted la conoce? Claro. Ella radicó una querella en contra de usted. No que yo sé. No que usted sepa. ¿En serio? El caso número 2019-31-102-00127, donde esta señora hizo una declaración jurada y el FEI encontró ¿Me permite? una recomendación Sí. para investigar el caso donde se le dio un diferencial que no le competía. Lo dicen todas las agencias, pero ella señala que usted fue quien empujó ese nombramiento de forma ilegal. Me permite, es una historia un poco más compleja. Cuando se acabe el 30 segundos, la va a contestar. Ok. Pero para mí me es insostenible que usted al mando de una agencia no haya podido en 2 años atender una querella. Si yo hago una casa en la plaza de Bayamón, allí en el parque, y me quiero quedar allí, y usted es el juez, y me radican una querella, ¿cuál va a ser su determinación? Hacer cumplir la ley. ¿Y cuál es hacer cumplir la ley? Bueno, tenemos que ver cuál es la ley en el parque. Vamos con calma. ¿Y por qué en Bayamón sí y en la Parguera no? Estamos cumpliendo la ley en la Parguera también. Bueno, Sí. la ley en la Parguera, si vio las noticias en los pasados días, los federales acaban de arrestar a la persona que este servidor sorprendió en la caseta de los suegros de la gobernadora. Son los señalamientos que están en la querella que en 2 años usted no tuvo la capacidad de atender. Y yo no voy a hacer más preguntas porque ya me acostumbré con lo que hizo el secretario de Recursos Naturales, pero como papá Dios es tan bueno, este servidor una vez dijo que los jueces no podían ser nombrados por los políticos, porque iban a obrar en función al político que los nombró.
Y usted nos acaba de traer el mejor ejemplo para que nuestro país lo entienda de una vez. Y hace poco, una ex gobernadora está a punto de ir presa por hacerle caso a un banquero venezolano. Vamos a ver si esta es la segunda. A nuestras compañeras, por favor, háganlo todo de corazón, que nuestro país necesita personas como usted. Sean personas buenas, no sean como Samuel. Eso es todo, señor presidente. Le corresponde el turno al compañero Luis Javier Hernández. Don Samuel, yo tengo muchas preguntas y aunque tenía otras, pero quiero comenzar por la línea que usted le había planteado, licenciado, al senador Molina, y va dirigida a que la orden divina, que es la orden administrativa que usted preparó por recomendación, aparente y alegadamente del secretario, se hizo utilizando como base la supuesta legislación que presentó el gobernador Alejandro García Padilla, que no es correcto porque el gobernador García Padilla no presentó ninguna legislación. Permítame hacer la línea de pensamiento. Se pasó por Cámara y Senado y el gobernador la vetó. Sí. ¿Usted sabe por qué la vetó? Desconozco por qué. ¿Cómo va a desconocer si dice que hizo la orden en base a eso? Sí, al proyecto de ley. Pues se vetó, para refrescarle la memoria, porque la secretaria Carmen Guerrero le presentó un memorando interno al gobernador indicándole que era completamente ilegal validar esas casetas en zona marítimo terrestre. Ese detalle usted no lo tuvo en sus manos. El memorial de Carmen Guerrero lo tenía. Tenía otro memorial que había hecho por allá en el 2006. Javier Vélez Arrocho. La persona que era el director de la oficina de los examinadores, donde recomendaba que se dieran las concesiones. Pero mi pregunta es si usted examinó el memorial que hizo la secretaria Carmen Guerrero al gobernador García Padilla para vetar esa medida. ¿Sí o no? No. Y me imagino que tampoco ha visto el memorial que hizo el secretario Javier Vélez Arrocho en el 2006. No, tampoco. Precisamente, curiosamente, Javier Vélez Arrocho como secretario decía que no se podían hacer concesiones en el área de La Palguera. Y le pregunto, ¿pudo ver entonces el memorial de derecho que hizo? ¿Conoce a la licenciada Mildred Sotomayor? Sí, la conozco. ¿Por qué la conoce? Trabaja en la oficina legal. Era en algún momento la directora de la división legal, ¿correcto? ¿Pudo ver el memorial que la licenciada Mildred Sotomayor le hizo a la licenciada Anaí Rodríguez en aquel entonces secretaria? No, ese no lo he visto. ¿No? Vi un borrador que ella había hecho casualmente para la época que le digo que hay una opinión que sí recomienda las concesiones. Ella hizo un borrador donde no la recomendaba. Ok. Por eso, pero ¿no vio entonces el memorial de derecho que hizo la licenciada Mildred Sotomayor? No me lo envió, no me dio copia. Qué extraordinario. Usted, para poder hacer la orden administrativa, utilizó un memorial que sí las validaba y 3 memoriales que no la validaban no las pudo ver. Yo le pregunto, ¿este memorial usted asesoró a la licenciada Anaí Rodríguez? ¿Fue en algún momento asesor especial de ella? Sí, fui ayudante especial de ella y trabaja legislación en el Muy bien. de secretaría. Con el licenciado Robert Méndez, que fue también. Dicen por ahí que había un borrador de una orden administrativa mucho antes de que la gobernadora Jennifer González juramentara. ¿Eso es correcto? Claro, sí. Sí. Bueno, yo lo hice para Robert Méndez. Lo hizo para Robert Méndez, ¿verdad que sí? Pero ese que usted le entregó a Robert Méndez no tenía un inciso maravilloso, que es el inciso F, que es el que archiva todos los casos, ¿verdad que sí? Entiendo que ese borrador con el inciso lo discutí con él. O sea, eso del... Licenciado, usted está bajo juramento. Sí. ¿Usted está seguro que usted entregó ese borrador a Robert Méndez con el inciso F? Si lo entregué o no, no se lo puedo asegurar, pero sí sé que lo discutí con él. Lo que dice ese inciso, yo lo discutí con él. La pregunta es bien sencilla. Sí. ¿Había una orden administrativa sin el inciso F, sí o no? Un borrador. ¿Verdad que sí? El primer borrador no lo tenía. No tenía el inciso F. Estuvimos trabajando con él. ¿Para qué fecha más o menos usted entiende que ese borrador sin el inciso F se hizo? Eso tuvo que haber sido por allá como en septiembre, octubre, la primera vez que yo, o sea, el primer borrador que yo... ¿Y a quién se lo entregó? ¿Con quién lo discutió? A él, con él. Con Robert Méndez, Sí. sin el inciso F, ¿correcto? Sí, sin el inciso F. Y después apareció el inciso F. Después, ¿Quién le recomendó a usted que lo incluyera? De la discusión que tuve con él, surgió que deberíamos buscar un mecanismo para tratar los casos O sea que en la oficina. su testimonio aquí, bajo juramento, es que Robert Méndez fue el que le recomendó que lo incluyera. Lo discutimos con él. ¿Seguro? Sí, en algún momento lo discutimos con él. A mí me gustaría, señor presidente, que en algún momento se citara a Robert Méndez para que confronte el testimonio del licenciado Samuel Acosta. Le pregunto, usted es el jefe de los oficiales examinadores. Sí. ¿Usted cree que era ético que usted le recomendara al secretario archivar los casos bajo su consideración? Bueno, la orden crea un mecanismo.
En el momento que se cumple con el mecanismo, pues sí, hay que archivarlo. Por eso, pero, Esa es la idea. mi pregunta es, no, esa no es mi pregunta. Usted sabe que a los abogados nos rige un código de ética. Sí. Y usted aspira a ser juez y tiene que cumplir con los códigos de ética. Sí. Y debe evitar hasta la mínima apariencia de conflicto de interés. Sí. Usted me dice a mí, bajo juramento aquí, Sí. que usted recomendó archivar o puso en la orden administrativa archivar los casos bajo su consideración. Sí, ¿Y bueno, usted entiende que es ético que usted mismo asesoraba al secretario para archivar sus propios casos? sí. Sí. Le pregunto, y estaba bajo juramento, en algún momento la gobernadora dijo que tenía muchas, como 8.000 personas para entrevistar para diferentes puestos. ¿Usted Sí. fue entrevistado para ocupar el puesto de secretario de Recursos Naturales? Sí, yo fui Sí. yo fui a una entrevista. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Y por qué no lo nombraron? No sé. No. ¿Lo llamaron antes de Waldemar Quiles? ¿Lo entrevistaron mucho antes? Yo sé que llamaron a muchas personas. ¿Para qué fecha más o menos lo llamaron usted para entrevista para secretario de Recursos Naturales? No recuerdo la fecha específica. ¿Y cómo va a ser? Eso es un momento súper importante para una persona que lleva 20 años en la agencia. Sí, pero no recuerdo. ¿Quién lo entrevistó? El comité que entrevistaba. ¿Quiénes estaban allí? El alcalde de Bayamón. A mí se me olvida el nombre ahora del abogado. Habían dos abogados más. Fue antes de que nominaran a Waldemar Quiles, ¿verdad que sí? Bueno, cuando yo fui me dijeron que Lógico, porque si nombran a Waldemar tiene ya que... tenían una persona. Me dijeron, estamos entrevistando a todo el grupo que nos recomendaron, qué sé yo, pero tenemos una persona. Sí. O sea, que lo llamaron a usted, pero ya tiene a la persona. Me dijeron que tenían la persona. Sí. Yo le pregunto a usted, porque lo están nominando para juez. Esta no es la primera vez que lo nombran para juez. Bueno, mire, casualmente el año pasado, como en marzo, yo solicité ese juez y vino el aviso público y todo el proceso, pero No se le dio. no me nominaron. Sí. Ok. Y le pregunto si usted ha llevado casos al tribunal representando al Departamento de Recursos Naturales. He llevado casos, no recuerdo ahora si recursos o Junta de Calidad Ambiental, porque es que nosotros fuimos una agencia que nos fusionamos, pero estoy seguro que sí he Por eso, llevado. pero Sí, he llevado. en los pasados 10 años ha Sí, litigado en algún sí, tribunal Sí. y nos puede proveer alguna evidencia de eso. Tendría que buscarla, sí. Muy Porque bien. para mí es importante, ¿verdad? Usted quiere ser juez y Sí, he llevado. debería haber litigado algo. Sí, he litigado. O sea, comencé en justicia, como le conté al principio, yo tuve litigios generales de justicia, que vi de todo. Y en la Junta de Calidad Ambiental también íbamos al Tribunal Apelativo y veíamos casos. O sea, que sí, en algún momento tuve que hacer. ¿Qué de cierto es que como parte de los oficiales examinadores se contrató a un familiar de la gobernadora? A un primo de la gobernadora. Bueno, hay un oficial examinador que trabajaba desde hace como 20 años, trabaja con lo que era la Junta de Calidad Ambiental, Ujú. que es el licenciado González. Ok. La oficina de él sí ha estado, ¿Y lo contrató hace cuánto? bueno, él trabaja ya hace como 20 años, ha estado durante todo este tiempo. Ok. Yo no tengo más ninguna pregunta. Muchas gracias, senador. A mi compañero licenciado Samuel Acosta, yo respeto mucho a mis compañeros del Senado, respeto sus posturas grandemente. No necesariamente comparto las posturas de ellos. Dicho sea de paso, en ocasiones, a pesar de que somos de partidos distintos, he coincidido con ellos. Ya. Y no tengo ningún reparo en decirlo cuando es, y no tengo ningún reparo en decir cuando no coincido. En este momento, yo creo que la situación que se pretende discutir aquí, usted está nombrado al puesto de juez superior, y ciertamente el asunto de la orden ejecutiva y demás, aunque no tiene que ver directamente con su nombramiento, algunas personas podrían ver que tiene que ver quizás con su carácter y su capacidad para tomar decisiones. Yo sí quiero darle a usted la oportunidad de explicar lo que mi compañero Eliezer Molina no le permitió explicar, por eso le dije no se preocupe, porque al final del día pues habrá oportunidad. En relación con si usted estaba satisfecho o no con esos 2 años para atender la querella, y yo quiero que usted ahora sí pueda explicar. Mire lo que nos está sucediendo. En este momento somos 2 examinadores de carrera, nada más. En estos últimos 4 años que yo he estado en esa oficina, hemos resuelto alrededor de 2.200 casos. Que ¿En son cuántos muchísimos. años? En estos 4 años.
Sí. Y se han impuesto como 7 millones en multas. Entonces, hay casos que se complican porque las mismas partes no, vamos a decir, piden suspensión, piden que se alargue el descubrimiento, y ese fue un caso que está su judice, que se supone que yo no puedo hablar sobre el caso, Ni quiero que hable sobre él. pero sí sé que la examinadora hizo lo posible porque se diera la vista, pero no se ha podido dar la vista. Entonces, la examinadora pidió inhibirse del caso. Y yo entiendo de la razón, porque entiendo que la examinadora es la mamá del asesor del comisionado residente. Entonces, pues yo veo muy bien, porque eso se podría politizar y se podría ver mal. Ella pidió inhibirse. Yo siempre dije, mira, yo recomiendo que se inhiba. En ese momento la secretaria no le aceptó la inhibición y al final el tribunal apelativo concedió la inhibición. Eso hizo que el proceso se dilatara. La examinadora es la mamá del asesor principal del comisionado Sí, Pablo entiendo. José Hernández. Sí, entiendo del el licenciado Trujillo. Entiendo. Entonces, pues eso es una circunstancia especial, vamos a decir que dilata el proceso. Estamos buscando un examinador, porque el examinador por contrato que tenemos, pues no va a ver el caso, y yo también decidí no ver el caso. Por razones obvias. Por razones obvias. Entonces necesitamos un examinador. Hay tal cual caso que tiene situaciones así parecidas, pero de resto yo trato en lo posible de que los casos se vean lo más rápido que se pueda, ¿no? Claro. Yo Sí. pienso que, mire, va a haber explicaciones que no van a ser satisfactorias, nunca van a ser satisfactorias Sí. para algunas personas. Y yo creo que los que venimos de este campo nuestro sabemos que el litigio es por definición, por lo menos en Puerto Rico, adversativo. Sí. Hay posturas distintas, hay Sí. maneras distintas de ver las cosas y necesariamente el adoptar una postura implica irse en contra de la otra postura. Sí. Ese es el proceso adversativo. Buscar la verdad, yo creo que es parte del proceso que nos distingue a nosotros, los compañeros abogados, fiscales, procuradores de menores, jueces o juezas, abogados de defensa. Y yo parto de la premisa de que mis compañeros abogados y abogadas tienen eso engranado en su cabeza como parte de su función ética. Sí. Y creo que la explicación que usted ha dado tiene mucho sentido, especialmente cuando conocemos los procedimientos de adjudicación dentro de las agencias administrativas. No contamos con los recursos que necesitamos contar para que esto se trabaje con ese nivel de agilidad. Y usted me está diciendo que en poco más de 3 años ha trabajado 2.000 casos. Sí. Yo creo que eso es más que respetable, pero eso es mi postura, no necesariamente la postura de otra persona. Sí. El que quiera decir que eso es muy poco, dirá que es muy poco, y Sí, está sí. bien, pues Sí, allá sí. ellos con su postura, la mía no es esa. Tiene mucho sentido el que la madre del asesor principal del hoy comisionado residente, incluso del Partido Popular, Sí. haya pedido inhibirse, porque eso, a mi juicio, la hace respetable también. Sí, sí, La hace claro, una claro. persona que comprende los vínculos y que sabe a lo que se, digamos, a lo que se puede enfrentar cuando lo que estamos buscando es descubrir la verdad y hacer justicia. Así que la aplaudo a ella, la aplaudo a ella. En el caso de, no sé qué es lo que pasó exactamente, pero tampoco le dieron la oportunidad de explicar y yo pero- sí se la voy a dar. Sí. En el caso de la señora Evelyn Navarro o Marrero Agosto, es que no sé cómo lo escribí, no sé si Navarro o Marrero, pero bueno. Una supuesta querella del FEI. Explíqueme en detalle Sí. en qué consistió Sí. y en qué terminó. Mire, es una historia un poquito larga que yo voy a resumir lo Usted, máximo no, posible. no. Usted tiene Sí. todo el tiempo del mundo para explicarla. Mire, Yo le mire. voy a dar el tiempo del mundo. Mire lo que Y sucedió. lo que sí necesito es que me aclare el nombre, si era Navarro o Marrero, porque no sé lo que escribí. Entiendo que es Navarro. Vale. Sí. Mire lo que sucedió. Al final del cuatrenio del licenciado Luis Fortuño, en la Junta de Calidad Ambiental se nombraron 4 personas en el tiempo de la veda. Ellos decían que tenían una dispensa. Cuando cambia el gobierno Vamos para atrás. Durante la gobernación de Luis Fortuño, ¿qué ocurrió? sí, nombraron 4 personas en el tiempo de la veda. Veo. Sí. ¿A Como qué en- puesto? ¿Los como en nombraron diciembre. para? Distintos 2 puestos, y uno era ¿Dentro del DRNA o en general? de la Junta de Calidad Ambiental. Los 4 Sí. son dentro de la Junta de Calidad Ambiental. Ambiental, sí. Después nos fusionamos y fuimos a la misma agencia. Ok. Una de esas personas era la subdirectora de Recursos Humanos. Entonces, cuando cambia el gobierno, llega el gobierno de García Padilla, ellos hacen una auditoría y a esas 4 personas las separan del servicio público. Eso es un litigio que dura los 4 años del gobierno de García Padilla y casualmente el abogado contratado que ellos tenían dejó que les anotaran la rebeldía. No hizo absolutamente nada. Entonces, cuando... De esos 4. Sí, de esos 4. Cuando cambia el gobierno nuevamente, que viene el gobierno del doctor Rossellón,
está a la vista de esos casos en rebeldía. Y al dirigir yo ¿Se legales, demoró 4 años esa? se demoró 4 años. Sí. Mire qué cosa. No, y se quejan de que Ay, de no, nosotros es se que demoró eso 2. lo dijo usted, no lo dije yo. Siga. Entonces, que ese ya era como el 5.º año cuando se ve la vista, es en rebeldía la vista. Una de las cosas que se levantaba era que se decía que esa plaza cobraba de fondos federales. Y basado en esa premisa, Cuando usted dice esa plaza, se refiere a una en la particular. de recursos humanos, sí, la de recursos humanos, porque cada cual tenía sus peculiaridades, pero el hecho es con la de recursos humanos. Que era esta señora Evelyn. No, era otra señora Otra de señora. apellido Miranda, sí. Vale. Entonces, se ve el caso en rebeldía y determina la Junta que tienen que volver 3 de esas personas, si mi mente no me falla, porque eran diferentes causas. Hay una que se determina que no. Entonces, cuando esa persona vuelve de su directora de recursos humanos, ella quiere que se le paguen los haberes, porque esos empleados hay que pagarle los salarios que no se le pagaron, y que le dieran un diferencial como de $1,000. ¿Esta vista se vio dentro de la Junta o esta es una vista en tribunal? Eso se vio en la Comisión Apelativa del Comisión Servicio Apelativa de Público. Servicio Sí. Público. Muy bien. Sí. Entonces, están en esa situación. Hay una directora de recursos humanos, que es la licenciada Pitino. En ese momento se pide un diferencial para un empleado que estaba haciendo funciones en el laboratorio y en el programa de agua de la agencia. Y como hacía funciones en ambos lugares, le pidieron un diferencial. Yo no estaba en recursos humanos, no tenía nada que ver en recursos humanos. Yo voy a recursos humanos a trabajar en unos aspectos específicos, que era el prerretiro, que era la reestructuración, la reclasificación. Era unos meses para trabajar en un proyecto, algo específico, lo más rápido posible. Entonces, en ese periodo, pues no pasó nada. Se envió el diferencial, lo deniegan. Cuando regresa el asunto, la controversia, el que está de interino ahí, ya no soy yo, es el que fue, el ingeniero que fue secretario del Departamento de Recursos Naturales, Otero. Entonces, ellos buscan, como denegaron el diferencial y no pusieron razones por la denegatoria ni nada, ellos dicen, mira, vamos a pedirle por favor al enlace. En esa época no había un enlace interagencial, que es una nueva función que se creó en el nuevo plan ahora. Era un ayudante especial que hacía de enlace. Entonces le piden al enlace que se comunique con esas agencias a ver qué está pasando. Me refiero a OGP y a OATRH. Habla con ellos a ver qué pasó, porque le deniegan el diferencial. Entonces la persona se comunica, habla con ellos. Era normal, por la falta de personal, que siempre se le hablaba a las áreas, mira, tenemos este problema, y las áreas ayudaban en los distintos trámites. Entonces, el área hizo una carta tratando de fundamentar las funciones que estaba haciendo esta persona, y se envía la carta a OATRH, pero la carta no iba firmada porque era un borrador. Cuando llega a OATRH la devuelve y le dice, mira, yo no puedo pasar juicio sobre esta carta porque no viene firmada. Yo paso juicio sobre cosas finales. Pero entonces la carta llega a la subdirectora de Recursos Humanos, que es la persona que tenía las reclamaciones por los haberes y por el diferencial que ella quería. Entonces, ella, sin consentimiento del secretario del departamento y sin consentimiento mío, que era el director. ¿Usted era director de? Interino, de Recursos Humanos, Muy en bien. ese momento. Comienza una investigación, se comienza una investigación. Entonces, yo hablo con esa persona, Navarro, la que él mencionó, y le digo, mira, entiendo que hay una investigación, necesito que me des el expediente. Ella me dice, mira, yo tengo cita médica, vamos a decir el jueves, nos vemos el viernes. Cuando yo voy el viernes a buscarla, ella se ha ido de vacaciones. Cuando regresa de ¿Qué vacaciones, posición ocupaba la señora Marrero Agosto? era un técnico dentro del área de recursos humanos que hacía las investigaciones que se le asignaban. Por Sí. eso es que usted le pide a ella que le por busque. eso, sí, por eso es que yo le pido. Entonces, cuando regresa de vacaciones, dice, no, yo el expediente completo se lo di a la subdirectora. Yo le digo, pero yo te estoy pidiendo el expediente. O sea, el secretario me está preguntando qué está pasando. Yo no di ninguna instrucción. Entonces, yo hablo con la directora y le digo, mira, necesito el expediente. No me lo da. El secretario y la directora de legales hablan con la directora y le dicen, mira, necesito el expediente. Entonces ella le dijo que no le iba a dar el expediente porque ella entendía que ellos no eran personas de confiar y qué sé yo, que eran los jefes, era un problema de insubordinación. Entonces llevó el expediente a fiscalía, sin seguir el proceso normal de la agencia. El secretario lo que hace es nombra una abogada externa para que haga la investigación, porque él necesita saber qué es lo que está pasando. Entonces la abogada externa realiza una investigación. Cuando está en ese proceso, hay comunicación con Fiscalía llama a la abogada externa, le pide los documentos, Fiscalía le dice al secretario, mira, vamos a esperarnos que esto termine. Entonces el secretario dice, está bien, vamos a esperar que termine.
Y ahí es cuando lo refieren al FEI, porque como él era el secretario y eso es asunto que tiene que ver con jefe de agencia, pues se refiere al FEI. El FEI saca un informe donde claramente dice, mira, se hacen estas alegaciones, pero nosotros lo que estamos viendo es que no se violó ninguna ley y aquí no hay ninguna violación legal. ¿Y cómo está usted vinculado con ese referido? Si de alguna manera. Bueno, yo era el que estaba tratando de hacer la investigación que me envió el secretario, es lo interesante. Y lo dice el FEI. El FEI al principio dice las alegaciones y al final, una decisión como de 15 páginas, al final dice, mira, Acota ha estado buscando en todas las áreas, tratando de buscar la información, tratando de buscar el expediente para ver qué es lo que sucedió. Nunca me dijo a mi justicia que yo era el target, nunca supe que había una declaración jurada, como me dice él, porque yo no vi ese expediente, yo nunca vi el expediente. Yo me entero por la resolución que saca el FEI, que dice, mira, no, aquí no hay ningún delito. Dice, quizá puede haber algo ético, pero eso se presentó en ética gubernamental, porque lo dice el mismo escrito, que ya se había presentado en ética antes, y ética no llevó ninguna acción a cabo. O sea, que ética la archivó también. Muy bien. Entonces, en relación con el proyecto o el borrador del proyecto de ley que se presentó bajo la administración del gobernador García Padilla, tampoco le dejaron explicar y yo quiero que usted explique. Mire lo que sucede y gracias por la oportunidad porque no lo he tenido, desde que surgió el hecho no lo he tenido. El caso de la Parguera es un caso diferente a todos los casos, porque hay una ley federal desde 1968 que les da a ellos un grandfather. Ellos dicen, todo lo que se construyó aquí antes de esto no requiere permiso de nosotros. O sea, que el cuerpo de ingenieros le dio el permiso. Después hubo un acuerdo que extendió esa fecha como 11 años, hasta el 77. Todo lo que construyeron en esa época están para el cuerpo de ingenieros legales. ¿Qué sucede? Que el mismo gobierno federal le da a Puerto Rico jurisdicción en esas áreas sumergidas. Entonces, siempre hubo el acuerdo, el llamado acuerdo. Pero el acuerdo lo que decía era que en el futuro Puerto Rico podía despropiar esa gente y volverlo especie de como las cabañas del Estado, como parque, para que se alquilaran a la persona. El gobierno de Puerto Rico nunca lo despropió, supongo porque no tuvo los fondos, y se retira este año del acuerdo el cuerpo de ingenieros. Por eso la orden llega, a mi manera de ver, en excelente momento, porque llega antes de que se retire del acuerdo el cuerpo de ingenieros, y trata de darle una concesión a las personas que ya están ahí. Las personas dicen, ¿por qué no se hace esto en el resto de Puerto Rico? Porque el resto de Puerto Rico no está en el grandfather. Los únicos que tenían grandfather eran unas casitas en Bullé, que se retiraron porque no cumplieron con el sanitario, mientras que los de la Parguera hicieron un sistema sanitario y se conectaron a acueducto. Entonces, esa es la diferencia que tiene la Parguera con el resto de Puerto Rico. ¿Y qué tiene que ver lo que sea bajo el proyecto de ley bajo la administración de García Padilla? Bueno, querían darle concesión a ellos. Exactamente lo mismo que hace la orden administrativa. Porque mire, para yo ir a vender, no sé si usted ha estado en condado, que venden limber, que venden allí sombrillas, hay sillas, todo ello tienen una concesión. Entonces, si todo lo que están en zona marítimo terrestre en Puerto Rico tienen concesión, lo justo sería que estas personas también tengan una concesión. Porque la justicia es, decía el compañero, las palabras del gran emperador Justiniano, darle a cada cual lo que es suyo. Entonces, mira, si vamos a hacer justicia, todos tenemos que estar dentro de la misma concesión. Claro, le pregunto porque en una vista pública que se celebró acá en el Senado, hubo un compareciente del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales que a preguntas del presidente indicó que entendía que, incluso eso estuvo en prensa y se discutió, que entendía que desde el principio no debieron haberse permitido estas construcciones. Y fue un mismo empleado del departamento. A raíz de eso, y por eso yo lo traigo, ¿verdad? A raíz de eso surge la pregunta sobre el tema de las construcciones. Quiere decir, y esto le pregunto, quiere decir que estas construcciones estuvieron validadas por el cuerpo de ingenieros desde final de los 60. Sí, desde la ley del 68 estaban convalidadas por cuerpo de ingenieros, que por cierto era antes de la ley del departamento, porque la ley del departamento es del 70. ¿Del 70? Sí, o sea que antes de existir el departamento, ellos ya estaban legales ahí. Y lo dice el Tribunal Federal en el caso de Seda. Dice, ellos tienen un interés propietario para estar ahí. Y vamos entonces a ese pequeño detalle, porque obviamente ellos quieren, y cuando digo ellos, mis compañeros, ¿no? Sí, claro. Quieren ver en qué medida sus funciones como juez administrativo, como oficial examinador o como supervisor de esas divisiones, pueden, digamos, haberse visto empañadas o mañadas o lo que fuera por cosas como esta. Y usted dijo, a preguntas de mis dos compañeros, que
las acciones que se tomaron fueron legales. Sí. ¿En qué sentido fueron legales? ¿Qué es Sí. lo que las legalizó? ¿Por qué Sí. usted se siente tan tranquilo con eso? Mire, porque está la ley federal que va por encima de nuestra ley. Eso prima. En relación con eso particularmente. Sí, en relación con la paquera. Si el cuerpo de ingenieros los autorizó a ellos desde 1968, nosotros lo que podemos hacer es, dentro de nuestra jurisdicción que nos dio el gobierno federal, darle una concesión. Nosotros podemos hacer eso. Ahora, sería difícil nosotros sacarlos unilateralmente de ahí sin despropiarlos. Tendríamos obligatoriamente que despropiarlos por ese interés propietario que ellos tienen. Listo. Entonces, lo que busca la orden es crear un marco legal. Tiene que haber seguridad legal. ¿Por qué? Porque si usted tiene una casita, por ejemplo, y viene un huracán y lo afecta, usted va a ir al banco y le dice, mira, necesito chavo para arreglar esta casita. El banco le va a decir no. ¿Por qué? Porque yo vi en los medios que soy legal. No hay seguridad legal. Entonces, esa es un área que la Junta de Planificación dijo que es un área turística y que el reglamento de aprovechamiento dice que en las áreas turísticas, por excepción, se pueden dar concesiones. O sea, estamos dentro de un marco legal. Claro. Sí. Sí. Nuevamente, como usted dijo, esto es una situación que está subyúdice. Yo no voy a pedirle que usted entre a los detalles, pero sí quería ver o darle la oportunidad a usted de aclarar las preguntas que mis compañeros no le permitieron aclarar. Sé que es un tema que levanta pasiones, pero yo estoy aquí para asegurarnos de que transpire, a mi juicio, con justicia, las posturas de todo el mundo, que en el caso suyo, que ha sido designado por nuestra gobernadora al puesto de juez superior, tenga la oportunidad, ahora sí digo, no ni impedida ni turbada de usted poner sus posiciones, aunque a algunos no les gusten, y eso queda claro. Yo no tengo más ninguna pregunta. Quiero agradecerles a todos por estar aquí, a los compañeros y compañeras que vinieron con ustedes, y siendo las 11:18 de la mañana de hoy lunes 10 de noviembre del 2025, la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramiento da por terminados los trabajos y convoca una reunión ejecutiva en la Oficina de Evaluaciones Técnicas de Nombramiento para atender los informes de nombramiento. Nuevamente les agradezco muchísimo a todos ustedes por estar aquí, y ya pues la compañera se estará comunicando con ustedes para dejarles saber cuándo estaremos atendiendo ya la vista de confirmación. 1.000.000 de gracias a todos. Gracias, senador.